Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión, este episodio se va a grabar al aire libre. Lo vamos a hacer en la calle por una razón muy particular, porque mi invitado nos va a dar un recorrido por algunos lugares colindantes al Monumento a la Revolución, que ustedes pueden ver a mis espaldas, y vamos a transitar caminos hacia el centro histórico para ubicarnos y detenernos en lugares emblemáticos donde se han filmado escenas icónicas o películas icónicas del cine mexicano. Y por eso mi invitado en esta ocasión es un caso muy particular, porque él ejerce la carpintería, sin embargo está muy involucrado, es un estudioso del cine nacional y no solamente le gusta ver las películas y fascinarse con ellas, sino prestar atención a las locaciones donde se han hecho. Y tan le ha prestado atención a esas locaciones que se dio la tarea de recorrerlas, de estudiarlas, de analizarlas, y ahora me trae en un tour precisamente para empaparnos sobre los lugares donde se ha filmado grandes películas mexicanas, pues de la época de oro sobre todo. Mi invitado es Víctor Guerrero. Víctor, bienvenido seas. Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí vamos a empezar a caminar la ciudad, las diferentes locaciones de las películas, las más emblemáticas, también las más cercanas aquí en el corredor que viene siendo del Monumento a la Revolución hacia el eje central, donde encontraremos muchas películas de las más emblemáticas del cine. Y bueno, para empezar este recorrido, una breve sinopsis del por qué estamos aquí involucrados. Pues Víctor y yo comenzamos a intercambiar tweets porque yo veía lo que él compartía, además él tiene una pulcra redacción y ortografía, y porque presta atención también a esos detalles para brindar una información muy acertada a los internautas. Y me di cuenta que también él traía un bagaje amplio de mamar cine mexicano, porque como lo habla, como lo expresa, como lo desglosa, habla de alguien de que lo vio desde niño, y en efecto así es. Yo crecí viendo cine mexicano en casa con mis papás y sobre todo en casa de mi abuela. Pertenezco a esa generación de que llegaba de la escuela a casa de la abuela me sentaba a comer y me ponía a ver películas toda la tarde. Y Víctor pasa por algo similar. Nada más, Víctor, para que te presentes, ¿cómo fue ese acercamiento al cine mexicano? Pues tal cual, yo quedaba al cuidado de mis abuelos por las tardes al regresar de la escuela, y era muy común que empezáramos a ver películas comiendo los fines de semana. Mi abuela no se perdía las películas de Cantinflas, de Pedro Infante. Cantinflas era su ídolo, su mayor ídolo que tenía ella, lo recuerdo muy bien, que era su cómico preferido. Y pues era lo que veíamos. Había una sola televisión en casa, pues teníamos que ver lo que ella nos ponía, y yo encantado. Pues bueno, esa es una breve sinopsis para que vean de dónde surge este recorrido, así que acompáñenos, vamos a conocer algunos escenarios, algunas locaciones de películas y parte de su historia. Listos, amigas y amigos, ya caminamos ahora hacia Bucareli, donde estamos instalados frente a donde se encuentran hoy día las oficinas del periódico El Universal, pero a un costado también está un edificio icónico de una película icónica, y aquí es donde entras tú, mi estimado Víctor. Pues estamos enfrente de una de las locaciones más bonitas, sobre todo por las tomas que se hacen desde la parte de arriba. Estamos hablando de Días de Otoño, una película que consagró a actores como Ignacio López Tarso, pero sobre todo a Pina, que hace unas tomas excelentes hacia la Glorieta del Caballito, la Lotería Nacional. Estamos en Bucareli, que es la esquina de la información. En ese entonces pues también albergó otras películas, como pudo ser El Papelerito, en este caso en la competencia, porque ellos estaban trabajando los del Papelerito para el diario Excelsior. Incluso ahí es donde tiene lugar el asalto a las oficinas, a la caja del diario, perpetrada por el Mono, el malvado de la película, que antes golpeaba a los protagonistas para robarles sus periódicos. Estamos en una esquina donde convergen esas dos películas. Oye, Víctor, a ver, ya mencionaste dos películas. Ajá. Me voy a tener en una que es Días de Otoño. Días de Otoño. Días de Otoño, protagonizada por Ignacio López Tarso, protagonizada también por Pina Pellicer. Y hasta donde yo recuerdo, durante muchos años no se habló de esa película, sino recientemente. Y recientemente estoy hablando de unos 5 años para acá. Ajá. Hubo una revalorización del filme, y el año pasado tuvo dos momentos simbólicos para recordarlo. Uno fue el fallecimiento del propio
Ignacio López Tarso, y por el otro lado porque se presentó la película a manera de retrospectiva en el Festival de Locarno en Italia. Okay. Y bueno, es una película de Roberto Gabaldón. Entonces, estos dos hechos simbólicos durante 2023, combinado con estos últimos 5 años de cariño, de aprecio y de volver a ver la película, llama mucho la atención. Sí, es una película que siempre estuvo ahí, pero como que a veces la gente la olvidaba o la veía y no le daba esa importancia, esa trascendencia que tiene actualmente. Yo recuerdo que posteriormente a la muerte de Ignacio López Tarso, hicieron un ciclo de homenaje en la Cineteca Nacional. Entonces ahí pude acudir a verla por primera vez en pantalla grande y la disfrutas de una manera especial, ves detalles o te fijas en momentos que a lo mejor pasan desapercibidos para la televisión. Siempre verlo en la pantalla pequeña, pierdes muchos detalles. Por ejemplo, yo hoy pude darme cuenta que cuando ellos van a hacer las compras de Navidad, pasa uno de estos fotógrafos del peatón, les toma una fotografía, les da un papelito. Ese papelito era para que ellos fueran después al estudio donde trabaja este fotógrafo y fueran a recoger la fotografía que les tomó en ese momento. Eran fotografías muy comunes, sobre todo en la parte del eje central, que los fotógrafos salían a las calles a tomarla, los transeúntes que se detenían en los aparadores, simplemente caminando, distraídos, los capturaban, les daban a ellos un papelito, iban con ese papelito a recoger su fotografía. Eso también lo podemos ver en otra película que se llama Borrar de la Memoria. Incluso ahí tiene efecto eso, que les toman la fotografía, el joven les dice la dirección donde pueden ir a recoger sus fotografías. Es algo muy presente en aquella época. Fíjate, Borrar de la Memoria es de Alfredo Gurrola. Ajá, el guión es de Aviña. La película es escrita por Rafael Aviña, que incluso lo comentó aquí en un episodio de Cinéfilos en Apuros. Borrar de la Memoria es una película que se contextualiza en el 68. Así es. Después en el contexto del movimiento estudiantil, pero Rafa Viña rescata la anécdota del feminicidio de una mujer que la nota roja denominó como la empaquetada. Pantaco. Entonces él traza estos dos paralelismos entre el movimiento del 68 y ese feminicidio, y que habría que revisar otra vez la película porque ante la situación actual que se vive en el país, precisamente con la ola de crímenes en contra de las mujeres, ahí hay una observación muy puntual. Y aparte, como siendo Aviña, no puede dejar afuera a su máximo ídolo, que es Tintán. Uno de los proyeccionistas de ahí de la película se llama Valentín Gaitán. O sea, Valentín Gaitán es el nombre del Ceniciento. El personaje del Ceniciento así se llama en la película. Y ya nada más para cerrar con el tema de Días de Otoño, en esto que comentabas de verla en pantalla grande por primera vez y que se descubren cosas nuevas a comparación de como la veíamos en la tele, yo me quedo con un detalle, y es ver a esa Ciudad de México que todavía no generaba el caos vial que hoy vemos hoy, y que parece entonces para los capitalinos de aquellos años ya era un caos. Y luego vemos en el transporte público, precisamente a través del personaje que hace Pina Pellicer, ya empezaban a llenarse, ¿no? Ya era el conflicto de alcanzar cupo para poder transportarse de un destino a otro. Sobre todo eso lo podemos ver en películas como Esquina Bajan, donde ya hay problemas, ya hay desde ahí ya teníamos como etiquetado al chofer del transporte público como cafre, como mal hablado, como una persona irresponsable al momento de manejar o de transportar al pasaje, que era irrespetuoso con ellos, ¿no? Ya como que eso ya lo vienen arrastrando desde ahí, o a lo mejor siempre ha sido así, quién sabe. Bueno, amigos, bien, les vamos a dejar una toma de precisamente el edificio donde estuvo Pina Pellicer en Días de Otoño, de Roberto Gabaldón. A un costado, las oficinas del Universal. Muy bien, mi estimado Víctor, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en la conjunción de las avenidas Reforma, Bucareli, Juárez. Una glorieta muy retratada al inicio, sobre todo de películas que iban a tener un contexto, que nos iban a hablar de la ciudad. Tal como está sonando ahorita, una voz en off nos introducía a la ciudad,
la ciudad moderna, la ciudad que iba en crecimiento, la ciudad en su apogeo. Era muy común que ocuparan esta glorieta, la glorieta del Caballito, que está muy transformada si la queremos comparar a como se veía al inicio de aquellas películas. Sí nos queda un caballito, pero ya no es aquel que vimos por varios lados de la ciudad, desde el Zócalo hasta donde se encuentra ahorita en la calle de Tacuba, que es un caballito viajero. Ahorita tenemos uno amarillo que luego huele feo, pero a muchos les gusta, a muchos no nos gusta, pero ya se convirtió en parte de la ciudad. Mira, mencionabas algo, Víctor, que es la voz en off. Fue un recurso que se utilizó mucho en películas específicamente de la década de los 50, pero que todavía se extendió a los 60. La obra emblemática que nos remite a eso es Los Olvidados, de Luis Buñuel. Ah, claro. Y recordamos otra que también, por ejemplo, ahí en Santa Claus, ¿te acuerdas? Aquella película que protagoniza José Elías Moreno. Hay una voz en off que nos está diciendo también las maldades del diablo. Ándale. Entonces era muy común escuchar estas voces en off que por un lado servían como prólogo y por el otro lado nos daban un contexto de lo que era la ciudad en aquellos años. Entonces, si uno los vuelve a escuchar, y usted, público, si los vuelve a escuchar, se dará cuenta de lo que era el concepto de progreso en aquellos años y contrastaba con el progreso de miseria, una miseria que se concentraba especialmente en lo que eran las vecindades y en las zonas populares del centro histórico y colonias aledañas. Sí, porque era muy común que empezaran hablando la Ciudad de México, los contrastes de la ciudad, y nos podían poner, por ejemplo, cosas como lo que estamos ante nosotros ahorita de la ciudad moderna, la ciudad en crecimiento, contra el contraste de las barriadas, los arrabales, las vecindades, los barrios perdidos de la ciudad que en ese entonces estaban a las orillas. Hoy todos esos barrios la ciudad ya los devoró, ya los absorbió por completo, ya estamos inmersos dentro de una gran ciudad que ya es inabarcable, vaya, ya no le ves un inicio ni un final. Piensas que llega nada más hasta el Estado de México, hasta Morelos, pero es una ciudad que continúa y continúa, es inabarcable, vaya, hoy no podemos hablar de las orillas de la ciudad porque ya nos la tragamos, ya las orillas ya son parte del centro de la ciudad, de su entorno, ya es inabarcable la ciudad. Y ese contexto que nos planteaba, por ejemplo, Buñuel en Los Olvidados, ya se veía, ¿no? Ya se veía este temor. Ahora imagínate lo que hubiera dicho Buñuel con toda esta gentrificación, y por otro lado es nosotros como una generación presente, si volteamos a ver esas películas y a escuchar esas voces en off que nos decían así va evolucionando la ciudad, así va cambiando, ¿cómo tomarlo, no? O sea, cómo interpretar eso que ya se veía venir, eso que ya se avisoraba y que sigue siendo tema de consideración porque hay muchas empresas inmobiliarias que siguen devorándose la ciudad con grandes construcciones y que ya pusieron sobre la mesa un tema que hay que prestarle toda la atención, que es el problema del agua. Exactamente. Ya desde tiempos pasados había la escasez, ¿no? del agua, del vital líquido, dirían los reporteros. Y ahora con estas épocas de calor, el calentamiento global, pues es un problema que no nos va a dejar en paz. Muy probablemente las próximas guerras vayan a ser por agua. Bueno, amigos, ahora ya nos encontramos sobre Avenida Juárez, nos detuvimos aquí en estas instalaciones, miren ustedes, el suministro base del centro. ¿Y por qué nos detuvimos aquí, mi estimado Víctor? Porque en algún momento este edificio, sigue siendo parte de la Compañía Federal de Electricidad. En los años que se filmó Ustedes los Ricos, era un edificio más alto. En su cima se dio la famosa pelea entre el Tuerto y Pepe el Toro. Es un edificio que después de los sismos ha ido reduciendo su tamaño hasta quedar en lo que vemos ahorita. Es un edificio de 4 o 5 pisos, muy reducido a lo que era originalmente. Pero aquí tuvo lugar esa famosa pelea. Incluso si recuerdan, en algún momento viendo caer el cuerpo ya pues ya fracturado en el aire, porque así parecía como un muñeco, que era un muñeco realmente, el cadáver del cuerpo del Tuerto, pues azotó aquí mismo en esta esquina. Aquí fue donde azotó junto a un puesto de revistas, de periódicos. ¿Cómo ha cambiado la ciudad, mi estimado Víctor? Sí, increíble. Y podrá cambiar la ciudad, pero no el sentimiento que nos genera esa escena, porque por muchos años que hayan pasado,
sigue impactando la pelea de Pepe el Toro. Exactamente, con el tuerto, y aparte nos sigue daba... cayendo mal el tuerto. Claro, y aparte nos daba una perspectiva muy bonita de la ciudad. Se alcanzaba a ver lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver ahorita, el edificio de la lotería, se veía el edificio Corcuera, el monumento a la Revolución. O sea, son edificios que algunos sí permanecen, otros no, pero que ya forman parte de la memoria cinematográfica de nuestro país. Películas dirigidas por Ismael Rodríguez. Y que eran durísimas y justo como lo comentamos al principio del episodio, mi estimado Víctor, tú y yo que crecimos viendo estas películas con nuestras abuelas, crecimos viéndolas siendo niños. Así es. Es decir, aprendimos a sufrir desde chavitos. Exactamente, sí, o sea, como que nos daban ahí nuestra dosis de dolor, ¿no? Desde chavitos ya sabíamos Muchas veces sí está visto eso de que se romantizaba la pobreza y todo eso, no era como tal, pero digamos que era como con nuestra dosis, ¿no? Con la que fuimos creciendo. Y aparte de eso, como que ya quedaba en nosotros como esa nostalgia que después nos hizo buscar esos lugares donde se hicieron, qué tanto era real, qué tanto era en un set. Eso es, para mí es mágico, es buscar esos lugares y encontrarlos, para mí es muy, muy importante. Entonces, estimados amigos, si ustedes van a transitar sobre Avenida Juárez, deténganse entre Juárez y Humboldt para que vean este edificio del suministro básico del centro, contemplen hacia la azotea. Imaginen la altura que tuvo una vez e imaginen también esa pelea entre Pepe el Toro y... Imaginen que pueden voltear la vista hacia arriba y ven que dos cuates están sonando ahí con todo, o que alguien está colgado del edificio y alguien le está pisando las manos para que se suelte, y en vez de soltarse, jala a uno de ellos y a su vez a su hermano, y los que caen son ellos, y siempre queda el héroe, ¿no? Ahí colgado. Y que pasarán los años y no cambiará nuestra forma de pensar, que también tenían eso las películas de entonces, que matizaban muy bien a los personajes. Así es. Y el tuerto te sigue cayendo mal. Así es, y Pepe el Toro sigue siendo inocente. Ahora, amigos, ya caminamos un ratito y nos encontramos entre Independencia y Revillagigedo, aquí en el centro histórico, en una esquina. ¿Y qué hacemos en esta esquina, mi estimado Víctor? Estamos en el actual MAP, o Museo de Artes Populares, que en algún momento fue estación de policía, estación de bomberos, porque aquí tuvo lugar también otra de las películas de Cantinflas, que se llama El Bombero Atómico. Esta entonces funcionaba como estación de bomberos y es donde tienen lugar escenas de aquella película. Vamos a ver el edificio. Un edificio Art Deco que en sus esquinas tiene los símbolos del agua y del fuego, en contraesquina uno del otro. El Bombero Atómico, mi estimado Víctor, una película de las que todavía Cantinflas hizo en blanco y negro. De las buenas en blanco y negro. Porque ya ves que el debate que persiste y persistirá es la diferencia entre cuando las hizo blanco y negro y cuando llegó el color, entre lo moralino que se convirtió, sí, entre la gracia que a lo mejor pudo haber perdido para algunos, para otros la mantuvo, y que además puso también, fíjate, puso en el mapa un oficio con el cual seguimos siendo muy ingratos, muy injustos, como lo son los bomberos. Los tenemos muy olvidados año tras año, cuando son los que siguen rifándose el físico, no solamente para apagar incendios, ni mucho menos, también nos hemos visto movidos con bajar a lo mejor un gato de un árbol, cuando con el jefe Vulcano, ¿no? El famoso jefe Vulcano, que es todo un personaje que en sí él merece un trabajo audiovisual aparte, pero él dignificó y reposicionó y nos enseñó a muchos ciudadanos a voltear a ver a los bomberos, que justo con Cantinflas del Bombero Atómico tienen una película. Sí, son héroes. Si queremos ver un héroe real, un héroe verdadero, un héroe de carne y hueso, basta ver un bombero, porque son los que trabajan a veces en las peores condiciones, con equipo muy viejo, pero siempre con ese afán de ayudar, de salvar, de hacer algo por la población, ¿no? Y son, como digo, héroes que siempre están en el olvido o poco reconocidos. Pues amigos, miren, cuando vengan al centro histórico y pasan entre Avenida Independencia y Revillagigedo, van a ver el edificio donde se filmó El Bombero Atómico. Bueno, nuestra siguiente escala es aquí entre García Lorca y Juárez. Nos estamos deteniendo en este pequeño espacio, en este pequeño rincón,
porque Víctor nos está recordando una gran película del cine mexicano, otra película de Roberto Gabaldón. Esta vez se trata de En la palma de tu mano, con Leticia Palma y con... ¡Ay, se me fue! Arturo de Córdoba. Con Arturo de Córdoba, que es el maestro Karim, que tiene su estudio aquí al fondo de la calle, del callejón más bien, García Lorca. Y se puede ver también en algunas escenas donde él va saliendo y caminando hacia la Alameda o hacia el rumbo de la Alameda, y se puede ver el hemiciclo a Juárez, que es el que tenemos aquí enfrente de nosotros. En la palma de tu mano, una película en la cual incluso Guillermo del Toro se basa o retoma alguna influencia para el Callejón de las Almas Perdidas. Okay, hay sí, similitudes, sí. O sea, si ustedes repasan En la palma de tu mano, sí, el estamos Callejón de las hablando Almas de Perdidas, adivinos que también necesitan de una contraparte que sea el que les provenga de esa información para ellos poder hacer sus artes adivinatorias. claro, y también para sacar sobre todo para sacar el billete, ¿no? Sí. Para Siempre timar, necesitan timar. de un aliado, ¿no? Que se conozca los chismes. En este caso, en un salón de belleza, que es donde Carmen Montejo se provee de todos esos chismes y se los pasa a Arturo de Córdoba para poder él financiar y tener ese guión para lo que siempre buscamos en las artes divinatorias, que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Víctor, una película que además, para quienes la vimos desde niños, nos quedamos cautivados con la belleza de la actriz protagonista, de Leticia Palma. Una mujer que conforme fuimos creciendo y llegamos a la adolescencia, a la adultez, notamos que no aparecía en otras películas mexicanas, que había desaparecido, que no se sabía nada acerca de ella. Le preguntabas a tus papás, a tus abuelos, nadie sabía qué pasó. Fue hasta que muchos años después, ya con la llegada de YouTube, y cuando empezaron a reproducirse y a subirse videos de entrevistas antiguas, cuando supimos que Cristina Pacheco la pudo entrevistar a finales de los 90 en su famoso programa de Conversando con Cristina Pacheco en el Canal 11, y ahí Leticia Palma reaparece ya como una mujer envejecida, ya entrada en años, muy amable, muy accesible para contar su historia. Cuenta precisamente por qué se vio obligada a desaparecer de la industria cinematográfica mexicana, que no fue por el conflicto Jorge Negrete con Cantinflas, sino que fue por un productor que se encargó de cerrarle las puertas debido a que ella se negó a sus chantajes y a sus presiones, ya saben ustedes de qué índole. Y bueno, pero quedó registrada precisamente en esa película, y nos queda el sinsabor de la carrera que pudo haber tenido y de lo que pudo haber sido el cine con Leticia Palma. Sí, porque hizo pocas películas realmente hasta que fue vetada, pero quién no puede olvidarla en Hipócrita, Vagabunda, en Cuatro contra el Mundo. O sea, son películas pocas películas que hizo, debe haber hecho unas 6, 7 películas, y de ahí le perdimos la pista, pero era una mujer bellísima, enigmática, que tú no podías ver a otro lado cuando ella estaba en pantalla, te atrapaba su manera de caminar. De hecho, su nombre, de su apellido Palma, viene de que se lo pusieron de porque se movía como una palmera, ¿no? Al caminar, ese bamboleo que daban las palmeras, se lo adjudican a ella, de que se movía como una palma, como una palmera, ese caminar cadencioso que ella tenía. Y En la palma de tu mano también, una película para que le presten atención al arte seductor de Arturo de Córdoba, el gran galán, el gran seductor del cine mexicano, y por ahí tiene una clienta muy particular a la cual Arturo de Córdoba le dice de forma muy elegante, de forma muy pulcra, que lo que le hace falta es sexo. Claro, en esa época no lo podían decir de tal manera que le dice, bueno, usted hágale caso a la fisonomía, no se preocupe por lo demás. No, y otra cosa que también es rescatable de la película, él tiene una relación amistosa con la vendedora de periódicos que tenía aquí su puesto precisamente aquí en la avenida Juárez. La señora vendía el periódico pero no sabía leer. Él recibía las cartas que le llegaban de su hijo, que estaba en la guerra, pero él siempre le trataba de suavizar las malas noticias que llegaban. Entonces, cuando llega una noticia terrible de que el hijo murió, él le inventa una historia de que le dice que mamá, tengo que irme muy lejos, pero ya no te podré ver en mucho tiempo. O sea, se lo pinta él de una manera tan hermosa
alguna tragedia que para lo que significa para una madre perder a uno de sus hijos. Sin embargo, él al recibir ese telegrama, esa carta, se lo cuenta ya de una manera pues casi poética. Con la señora no, lo único que puede hacer es tener esa esperanza de que el hijo está bien, que a lo mejor va a tardar mucho tiempo en verlo, o a lo mejor ya no lo va a volver a ver, pero ella se queda con esa idea de que el hijo está en un mejor lugar, sin conocer la verdadera y triste realidad, ¿no?, de que el hijo murió en guerra. Pues en algún momento el callejón Federico García Lorca estuvo abierto a la circulación. Hoy es parte de la plaza del Museo de la Memoria y Tolerancia. Entonces ya no es un lugar donde puedan circular los autos, podemos circular caminando, pero ya está muy alejado de lo que fue en aquel momento. Al fondo, donde ahorita vemos el edificio, es donde se pudo haber estado el estudio, el lugar donde tenía sus clientes el maestro Karim, Arturo de Córdoba. Si ustedes recuerdan la película, estaba anunciado, era como anuncios de neón los que podíamos ver, sobre todo en un callejón tan oscuro, y que al fondo lo único que veíamos eran esos anuncios de neón que nos anunciaban que estábamos frente a su estudio. Era lo que ahorita solamente podríamos imaginarlo, porque el entorno ya es totalmente distinto. Ya no hay un callejón, ya hay una plaza. Ya del maestro Karim solamente lo recordamos por las películas. Sí, hoy ya es un lugar turístico, ¿no? Es el lugar de la fotografía para el recuerdo, pero podemos jugar a adivinar precisamente que aquí era donde el maestro Karim, por un lado, incitaba al sexo a una de sus clientas, por el otro mentía con un sentimiento de caridad a otra de sus clientas, y por el otro también cayó seducido ante Leticia Palmer. A ver, ya estamos ahora aquí caminando sobre el barrio chino en la Ciudad de México, que hoy particularmente hoy está muy atascado, está lleno de gente. Digo, qué bueno por la comunidad de aquí del barrio chino. ¿Qué hacemos por aquí, mi estimado Víctor? Pues estamos entrando a la calle de Dolores, una de las locaciones más socorridas o con mayor número de películas. Al menos recuerdo ahorita unas 5 que se hayan filmado aquí o en su alrededor, sobre todo también en sus callejones. Ahorita vamos a pasar cerca de el callejón que en algún momento se llamó Sal Si Puedes, o primer callejón de Dolores. Ahorita está tapiado con una puerta verde. En esta puerta anteriormente era un callejón llamado Callejón de Dolores, primer callejón de Dolores o del Sal Si Puedes. En este tiene lugar una de las películas más recordadas de Pedro Infante, que se llama Un rincón cerca del cielo. Es donde llega a vivir Pedro y Marga López ya después de que pasaron una serie de penurias, y es lo último que les queda como para poder rentar. Es un callejón donde a la entrada en la película podemos ver a un viejo zapatero que siempre estaba ahí remendando, arreglando zapatos, y que cuando Marga tenía que salir a trabajar, a conseguir algo para la economía del hogar, le dejaba encargado al niño, y aquí se quedaba el niño al cuidado del zapatero mientras ella salía a ganarse el pan, ¿no? Ya regresaba, recogía al niño y se lo llevaba. Ellos entraban hasta el fondo, había un pasillo tal cual se ve aquí muy estrecho, subían una y otra vez por unas escaleras de caracol hasta llegar a la azotea, y todavía ahí era el cuarto de la azotea donde ellos ocupaban, que hace referencia precisamente al título de la película, era Su rincón cerca del cielo. Víctor, acabas de tocar otro título que nos marcó sí o sí cuando fuimos niños, uno de los grandes melodramas. Mira, ya incluso hay gente que sin saberlo se está poniendo ahí. No saben qué pasó, no saben qué fue ese rincón cerca del cielo y el sufrimiento que nos causó. Me atrevo a decir que es una de las películas más dolorosas de Pedro Infante. De la filmografía nacional. Sí, también. Porque además, por si fuera poco, eran de esas películas que te pasaban a las 2, 3 de la tarde, llegabas de la escuela, te la ponía tu abuela. No conforme con eso, todavía los fines de semana te la volvían a repetir. A veces cambiaba, a veces te la ponían a las 10 de la mañana, a veces a las 2 de la tarde, a veces a las 7 de la noche. Y no sé por qué la volvíamos a ver si ya sabíamos que nos iba a causar ese dolor. Ya sabíamos que nos iba a doler, ¿no? Y sobre todo, si tú la ves de niño, te puedes imaginar que algún día vas a ser ese niñito que estaba sufriendo por las temperaturas,
por la enfermedad y que no había forma de calmársela, que su papá iba a salir a buscar un alivio sin saber lo que le esperaba. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando caminemos hacia el segundo callejón de Dolores o de las Damas. Seguimos en el callejón, en la calle de Dolores. Estamos frente a una locación que fue para la película Distinto Amanecer. Por esta calle vienen caminando Pedro Armendáriz y Andrea Palma después de que se encuentran en Cinelandia sobre el eje central. Entonces vienen a la calle, a la casa de ella, que se localiza aquí en el segundo callejón de Dolores o callejón de las Damas. Ellos entran hacia el callejón. En el fondo está el niño, el hermano de Andrea Palma, Narciso Busquets, que los ve. Él está al fondo del callejón y se acerca corriendo a recibirlos. Ellos van a entrar a un lugar donde ella tiene, un lugar muy parecido a donde vivía Pedro Infante y Marga López. Ellos entran por esta puerta que tenía igual unas escaleras al fondo, igual unas escaleras de caracol. Ellos suben a la parte superior del edificio donde también tienen su vivienda, su humilde vivienda, por así decirlo, Andrea Palma. Incluso antes de entrar con ella, Pedro Armendáriz le dice así como en tono extrañado: ¿aquí vives? Y ella dice sí, o sea, como diciendo, pues es lo que hay, es para lo que alcanza. Aquí viven ellos. Podemos seguir caminando más hacia el callejón y vamos a encontrar otra locación, en este caso con Ignacio López Tarso. Estamos hablando de que aquí tenía él su establecimiento, su negocio, cuando se dedicaba a la compra y venta de papel. Tenía su negocio ahí donde vemos ahorita el letrero de WC. Ahí podemos asomarnos ahorita que lleguemos por ahí. Ahí tenía él su local donde se dedicaba a la compra y venta de papel periódico para revender. Se lo revendía, por ejemplo, a Chachita, que tenía su local de pollo. Él se dedicaba a la venta de pollo y él le llevaba el papel para envolver su producto. Tú nos estás remitiendo a la película de Cayó la Gloria del Diablo. Así es. Es una película que ustedes pueden encontrar fácilmente, incluso en YouTube, seguramente, donde ahí lo vemos también practicando el oficio de tragafuegos en la calle. Así es, ¿no? Se dedicaba bueno, ya después es lo que le quedó, después de que lo transaron, le robaron todo su periódico, porque él pensó que iba a ser el gran negocio de su vida, no sabía hacer cuentas, no sabía sumar. Entonces llega un Vivales, le dice que cuánto pide por todo su periódico. Él dice, no, pues usted calcule, le termina dándole unos cuantos pesos, y entonces pues él termina pues perdiendo su negocio, lo que le había dejado su sobrino Sergio Jiménez, que se fue al otro lado, y pues tuvo que regresar a tragar fuego a los cruceros afuera del Cine Monumental, ahí sobre Avenida Hidalgo. Un sobrino malora, porque además le da baje con Chachita, que era el querer de Ignacio López Tarso, que a su vez también después le echa la mirada a Claudia Islas. Así es. Que ella trabajaba en un centro nocturno, y cuando descubre López Tarso qué es lo que hacía ella en el centro nocturno, en el Caracol creo que se llamaba, y se decepciona a tal grado que hasta casi deja de creer en el amor, ¿no? Sí, pues justamente también ahí ella le muestra le estaba enseñando sus fotos de estudios, pero a él la que le gusta es donde la captan a ella caminando sobre San Juan de Letrán, y es la que él decide llevarse, a pesar de que ella le enseñaba las fotos de estudio donde estaba con poca ropa o en poses sensuales. A él la que más le conquistó fue esa de donde la agarraron distraída sobre San Juan de Letrán. Y hablabas de Distinto Amanecer y mencionaste un nombre de un niño en ese entonces, Narciso Busquets. Narciso Busquets, Juanito en la película. Si ustedes vuelven a ver la película y ven ese niño, no van a dar crédito que sea el mismo actor, que ya salió mucho, sobre todo de adulto, ya como villano en varias películas. Como villano, sí. Pero también salió en papeles de hombre noble, y lo recordarán como el señor que está al tanto y al pendiente de Juan Gabriel en la película de Es mi vida, cuando Juan Gabriel cuenta precisamente su versión de lo que fueron los días en Lecumberri,
Su acompañante es Narciso Busquets. Narciso Busquets, que es el mismo hijo de la tiznada, vamos a decirlo así, que chantajea al pobre Pedro Armendáriz Jr. en cadena perpetua. Es este judicial, este tira que lo obliga a delinquir cuando él ya está en una etapa de reinserción social, donde quiere dejar atrás su pasado delictivo y no puede escapar de eso. O ese Narciso Busquets que incluso en una película como Masacre en el río Tula la hace de un judicial deleznable, o de aquel hombre traidor en La Ley del Monte con Vicente Fernández. O sea, fue un actor También lo variopinto. podemos ver en Matiné como padre de uno de los niños que se van a la aventura. Ahí es el padre de uno de los niños que cuando se ven problemas, ya que tienen el dinero del robo de la feria de Chapultepec, bueno, juegos mecánicos en ese entonces, al ver que se queda solo en el auto, ve la oportunidad de escapar, abandonando no solo a los rateros, ¿no?, sino también a su propio hijo, que los rateros se dan cuenta de que los quiere dejar abandonados y llevarse todo el dinero. Lo que hacen es balacearlo y el señor termina chocando y el vehículo incendiándose, ¿no? Y así quedando solo uno de su hijo. Amigas, amigos, ahora estamos en un callejón, en un rincón muy particular de un callejón, casi cerca del cielo. Cuéntanos. Seguimos en el Callejón de las Damas o Segundo Callejón de Dolores. Aparte de las dos películas ya mencionadas, podemos recordar también aquí que también se filmaron películas como La historia de un abrigo de Mink con Silvia Pinal, El complot mongol, la primera versión con Pedro Armendáriz. En este lugar donde está ahorita lo que estamos viendo, eso que se ve ahí tapiado a la izquierda, abajo a la izquierda, ese era un pasadizo que podías llegar hasta la calle de López. Esto lo podemos ver también en la película de Un rincón cerca del cielo. Después de cometerle el asalto de Pedro Infante a Antonio Aguilar, huye a través de ese pasadizo y sale corriendo hasta la calle de López. Anteriormente, lo que nos dejaba ver la película es que aquí estuvo un cabaret. El cabaret desconocemos el nombre. En la película podemos ver que tenía un signo de interrogación en la parte de arriba. Incluso ahí se ven todavía los soportes que sostenían dicho anuncio de un signo de interrogación en luces neón. Ahí se podía ver, ahí estaba sostenido ese anuncio. Entonces Pedro Infante, al asaltar a Antonio Aguilar, que va saliendo del cabaret contando su dinero, él solamente le toma 100 pesos de toda la cartera que llevaba para comprar la medicina de su niño que ya estaba enfermo, que tenía pulmonía. Huye corriendo a través de este callejón y sale hasta la calle de López a través de esto que ahorita está tapiado. Para los amigos que están escuchando, si ustedes llegan a venir al Callejón de las Damas, que está incrustado en el barrio chino, váyanse hasta el fondo y frente al café La Ilusión van a ver un edificio. Y en ese edificio van a levantar la mirada y van a encontrar precisamente los soportes que menciona Víctor, donde estaba el letrero de ese cabaret. Incluso ese letrero se alcanza a ver en un par de fotografías de Héctor García, que las tomó precisamente ya al interior de esta especie de túnel o pasadizo. Se alcanza a ver ese edificio. Hay dos fotos muy, muy reconocidas de él. En él va entrando una persona con sombrero y en otra va saliendo un niño hacia el callejón. De esa manera es como yo reconocí dónde se había tomado esas fotografías de Héctor García, haciendo la relación de ese signo de interrogación que aparece también en la película de Un rincón cerca del cielo, y que también puede verse levemente en la de Historia de un abrigo de Mink. Y así que, si también quieren ver El complot mongol, otra de las películas que mencionó Víctor, es otra película accesible de encontrar. Por ahí hay una copia en VIX, mala, de verdad es mala, pero la pueden observar para que vean cómo lo interpretó Pedro Armendáriz Jr. Y después, si quieren, lo comparen con la otra versión que se hizo en la década pasada, precisamente con Bárbara Mori como la protagonista, que también sale Chabelo, sale Eugenio Derbez. Pero bueno, en aquella primera versión del complot mongol, basada en la novela de Bernal, una película que también por ahí durante muchos años se mantuvo olvidada hasta que volvió a surgir el boom
por la nueva versión. Así es, como que cuando ves una película nueva, como que quieres ver la original, ¿no? A ver qué encuentras de distinto, o qué similitudes, o incluso hasta revalorarla, ¿no? Muchas veces creemos que la mejor es la nueva y totalmente lo contrario, ¿no? A veces las mejores, lo bueno es lo original. Y para recapitular, entonces estamos hablando de que en esta última parada en el Callejón de la Dama, estamos hablando de El complot mongol, Historia de un abrigo de Ming, Un rincón cerca del cielo. También Distinto amanecer, sobre Distinto todo. amanecer, claro. Y ahorita vamos a ir a dar la vuelta. Siguiendo por Dolores hay una cantina que se llama La Mascota. Esa tiene lugar también una escena de una película de Resortes que estuvo en episodio, se llama Amor en Cuatro Tiempos. En ella Resortes adopta, por así decirlo, a un niño huérfano, un niño de la calle, y entonces él en algún momento tiene necesidad de ir al baño, ¿no? Pero él se lo dice de otra forma al niño que lo espera fuera de esta cantina. En un momentito vamos a estar por allá. Bueno, Víctor, ya estamos frente a La Mascota, esta película que nos comentabas de Amor Resortes. en Cuatro Tiempos. Sí, aquí es donde Resortes llega después de alguna caminata y le dice al niño, espérame tantito, voy aquí adentro, pero no voy a tomar, voy a otra cosa. Pues presumimos que ya le andaba del baño y entró por aquí, ¿no? A hacer de las suyas. Mientras el niño lo espera, recoge una colilla de cigarros, se la empieza a fumar, y cuando llega Resortes y lo ve, le da un manazo diciéndole que eso no es para niños. Y por si usted quiere venir a ver o nada más por curiosidad saber dónde está La Mascota, pues es en la introducción del Callejón de Dolores, colindante con la Avenida Independencia, en la entrada. Está casi en la esquina, está en la entrada, así que aquí pueden encontrar. Esta es la mascota de Dolores, porque hay otra en Mesones, pero esta es la que sale en aquella película. Víctor, ya le caminamos, dile a la gente dónde nos encontramos y por qué nos trajiste aquí. Estamos en la calle de Motolinía y estamos frente a este lugar que ahorita fue un restaurante que ya está cerrado, porque aquí fue escenario de la película Un Callejón de los Milagros. Estamos hablando de que aquí fue la camisería donde trabajaba Jimmy y donde lo viene a encontrar Don Ru, donde lo viene a conocer, que le viene a pedir unos calcetines, unos calzones. Pues aquí estuvo esa camisería Colón. Ahora tiene otras sucursales ahí en Bolívar, creo que queda una ahí, pero aquí es donde estuvo la camisería que sale en el Callejón de los Milagros. Esa pude identificarla porque me propuse ver cómo se veía en la película, que era una calle peatonal, que entonces me puse a ver qué calles peatonales del centro podían haber estado en esa época, pero como finalmente fue por el número 27 que tenemos ahí, entonces me puse a buscar los números 27 de las calles peatonales y así fue como que aquí había sido este lugar. Casualmente yo llegué a entrar aquí cuando todavía estaba como restaurante oriental, llegué a entrar aquí a comer sin saber que había estado en una locación de una película. Y mira, nada más diste en el clavo de una de las escenas que, cómo la comenta la gente en redes sociales por ahí. Yo recuerdo haber subido un clip de esa secuencia y bueno, ha sido uno de los más vistos y la gente cómo lo recuerda, porque Don Ru tiene sus deslices, Don Ru echa sus caras al aire y precisamente se fija en Jimmy, que es Esteban Soberanes. Así es. Un actor al que también hemos dejado de ver en algunas películas. Así es. Y seguimos con el recorrido, creo que es la última escala, ahorita ya vas a sacar a dudas, mi estimado Víctor. Nos encontramos en la calle de Madero, a 20 pasos de entrar al Zócalo capitalino, pero nos estamos deteniendo precisamente en este establecimiento de Santa Clara. ¿Qué hacemos aquí? Estamos viendo el lugar donde ocupó su lugar una tienda de música donde trabajaba la actriz Margarita Delgado en la película Los Mediocres, y él tenía una relación de noviazgo con Enrique Lucero, quien trabajaba en la joyería Plateros, que está a nuestras espaldas. Ahorita vamos a girar hacia allá. Ahora es una tienda de zapatos. Ahí estaba la joyería Plateros, donde trabajaba Enrique Lucero.
Él, al ser una persona preparada, pues incluso hablaba francés. Sus patrones, que eran de origen libanés, pues no tenían el conocimiento o más bien el idioma francés para poder interactuar con los clientes que luego llegaban a pedir alguna mercancía o comprar alguna joya. Entonces, cuando se requería eso, le hablaban a Enrique Lucero, que por cierto lleva el nombre en la película de Arcadio Buendía, un hombre que aparece también en 100 años de soledad. Él sabía francés y se podía comunicar con las clientas que hablaban en ese idioma y para poder cerrar la venta. Entonces él tenía su relación con esta persona, con Margarita Delgado, que trabajaba enfrente, y entonces ella, al enterarse de que a ella le gusta la música clásica, pues constantemente le ponía a él, pues para afianzar la relación, le ponía esa música en los altavoces, a pesar de que la regañara la encargada de su local. Los Mediocres, que es una película dirigida por Servando González. Así es. Uno de nuestros grandes directores. Para quien haya visto Viento Negro y El Escapulario, es del mismo director. Estamos hablando del mismo director, y aparte de esa película interviene otro actor, gran actor, como lo fue Carlos Ancira. Carlos Ancira también sale en uno de esos, porque es una película que se divide como en 5 historias. ¿Con nombres de animales? Con nombres de animales. En el caso de esta que hablamos de Enrique Lucero, el capítulo se llama Las Cucarachas. En donde sale Carlos Ancira se llama El Guajolote, pero hay como otras, una que se llama La Víbora. Hay otras 2, 3 historias que ahorita no recuerdo el nombre. El Alacrán, por ahí el aparece Alacrán, también. es cierto. Sí. Repasemos, o repasen, los invito a que repasemos juntos más bien la película Los Mediocres y echarle ojo al cine de Servando González. Y no solo salen estas, o sea, dentro de esa película salen muchas más locaciones de la ciudad. Sale, por ejemplo, el California Dancing Club. Sale también el Teatro Hidalgo, sobre Avenida Hidalgo. Sale incluso la calle 2 de Abril, cuando todavía era vehicular, antes de que fuera peatonal. Sale también un cine que estuvo frente a la Alameda, que ahorita está abandonado. Hay muchas referencias a la ciudad en esa película. Bueno, amigas y amigos, si ustedes quieren saber cuáles fueron estas locaciones, sencillo, busquen la tienda Flexi y busquen la tienda Santa Clara, en la calle de Madero, a 20 pasos ya prácticamente de entrar al Zócalo capitalino. Y eso lo pudimos ubicar porque conté los arcos que están de este lado para poder ubicar dónde estuvo la tienda de música, y enfrente pues que estuvo la joyería Platero. Que son estos arcos, donde actualmente se encuentra el Maison Kaiser, un café. Esos son los arcos que contaste para dirigirnos precisamente a la Santa Clara, que fue la antigua tienda de discos. Víctor, bueno, después de todo este recorrido en una Ciudad de México que hoy además amaneció muy loca con el clima porque nos recibió con frío y de repente arreció el calor, y vinimos a cerrar en una cantina. Y aparte nos tocó un viento negro ahí en García Lorca también. Bueno, hasta el viento tiene miedo más bien porque sí pegaba y arreciaba. Sí. Y regresamos a una cantina que tú ya mencionaste a lo largo de todo este recorrido, pues para refrescar la garganta. Pero para sacar las conclusiones, mi estimado Víctor, por un lado, el origen de tu gusto por el cine mexicano, que empato contigo en eso y que no somos los únicos. Va a haber más gente que se siente identificada con el hecho de haber crecido absorbiendo tantas películas y tantas historias gracias a los abuelos. La figura de los abuelos, abuelas y abuelos, representaron mucho para introducirnos a un cine mexicano que quizá hoy en algunas generaciones se está perdiendo. Eso nos incluye a ti y a mí, a lo mejor como adultos, el no saberlo transmitir a los hijos, a los sobrinos, a los hijos de los amigos. Pero ¿cómo concluir esta parte del rol fundamental que jugaron los abuelos para que mamáramos tanto cine nacional? Pues yo creo que era como esa influencia, ¿no? Que quiero estar seguro, me gustaría pensar que las películas que ellos nos compartían o nos presentaban, nos ponían a ver,
Me gusta pensar que fueron películas que ellos presenciaron directamente en el cine, que en algún momento fueron parte del crecimiento del cine, que fueron a ver esas películas, que se formaron en el cine, esas horas que a veces había colas y colas para ver alguna película, un estreno de Pedro Infante o de los diferentes actores que protagonizaron esas películas. Me gusta pensar de esa forma que ellos fueron parte de esa época que nos la están transmitiendo a nosotros, que caminaron por esas calles que salen en las películas, que vieron esos lugares que ahorita ya no están y que a veces el cine es la única forma de rescatarlos, de volver a verlos, de conservarlos de alguna forma. Ahora, tú me trajiste a dar todo un tour, todo un recorrido. ¿En qué momento tú te animas precisamente a tomar apuntes y anotaciones de esta es la película, estos son los lugares donde se hizo tal película, y de tener esta curiosidad de seguir almacenando más lugares, más datos, más estadísticas, y no solamente almacenarlo, sino que lo compartes? Es decir, tú me dijiste, a ver, vente, vamos a dar un recorrido, y aquí estoy. ¿Cómo nace este interés y esta inquietud? Pues simplemente creo que es una curiosidad, ¿no? Y un rescate primero, más que nada, es un amor a la ciudad. Yo amo la Ciudad de México y me encanta caminarla, me encanta recorrerla. Entonces, verla reflejada en el cine de alguna forma que ahora ya es muy difícil verla porque hay muchas cosas que ya no están. Entonces tenemos que ir a tratar de buscar qué queda, qué hay de lo que nosotros vimos en algún momento podría decirlo en la televisión, porque muy raramente podemos ver esas películas en el cine, salvo cuando hay alguna retrospectiva, por ejemplo en la Cineteca, lugares así que podemos ver de nuevo esas películas tal como la vieron nuestros abuelos. Entonces es como que primero es un gusto personal y es un gusto compartirlo con los demás, ¿no? Esperando que les guste. Pero es más que nada como un ejercicio de la memoria, un ejercicio de memoria para que en algún momento eso se quede para los que después quisieran verlo, y que tal vez también en ellos salga ese interés de seguir descubriendo, seguir caminando, o que ellos puedan encontrar otras que a lo mejor sigan pendientes ahí por descubrir. Secretos siempre va a haber que por ahí guardados que alguien va a tener que descubrirlos tarde o temprano. Entonces es como ese gusanito de irles sembrando esa curiosidad de que alguien siga caminando las calles, siga buscando locaciones, siga buscando qué queda de esos lugares que nos maravillaron en algún momento. Y que además también repasar esas películas, volverlas a ver, o en el caso de algunas personas descubrirlas por una primera ocasión. Échenle ojo también a esta parte de contextualizar en qué momento se hizo esa película, de qué Ciudad de México nos están hablando, qué ha cambiado con el paso de los años, cuál es la Ciudad de México que tenemos hoy día, cuáles son esos cambios sociales, políticos, culturales, porque evoluciona todo, Víctor, o sea, evoluciona el lenguaje. Hay películas que hoy si las vemos dicen, ay, a ver, que no le entiendo a esto del... ¿Qué quiso decir? A esta expresión, por ejemplo, la de David Silva, de la manga, que ¿no? O sea, habrá gente que digan, ¿y eso qué quiere decir? Y es evidente que contraste con la actualidad que hoy vivimos, pero para eso también están las películas, es volver a repasar no solamente una ficción, sino nuestra historia misma, y la única forma que a veces tenemos algunos de hacerlo, o es la que queremos elegir también, es el cine. También se puede hacer a través de la literatura, de la música, pero en cuestión cinematográfica, tomando en cuenta también que durante la época de oro del cine nacional se hicieron muchas y muy buenas películas que además tuvieron a bien poner la cámara en los exteriores y retratar estos rincones de la ciudad colindantes al centro histórico, pues vayamos a ese material que ahí está. Sí, y es que aparte ahorita lo que decías, cuando usaban alguna frase o citaban alguna referencia, algún suceso, algo que estaba pasando en ese momento, como que te diga, pero ¿por qué habrá dicho eso? ¿O a qué se refería? Entonces como que esa curiosidad, ok, lo viste o lo escuchaste que hablaron de cierto tema en alguna película, pero te quedas, ¿pero por qué dijo eso? ¿A qué se refería? ¿De qué tendría que ver? Por ejemplo, me viene ahorita, muchos escuchamos la canción de Yuri, que la conocemos mucho, o la mayoría la conocimos, lo del apagón. Que ha sido muy polémica últimamente porque se dio cuenta que es en realidad una apología a un abuso sexual y a un incesto. Pero bueno, ese es otro tema que podemos conversar. Pero más que nada me refería a que los apagones eran en la época de cuando estaba la Segunda Guerra, que tenían que hacer apagones aquí para las pruebas en caso de que hubiera algún bombardeo, nosotros estar prevenidos.
Entonces la gente se queda, pero ¿por qué lo habrán dicho? ¿O de a qué lo dijeron? ¿A qué se referían? Pues como es un poco el contexto. Hay otra, por ejemplo... Que es una canción de Manuel Esperón, Ajá. que incluso en cine la cantó Gloria Marín. Gloria Marín, Y, sí, me acuerdo en y una fuera la película que cantaba esta Toña la Negra. Una rola que se compuso para bailarla, para pasarla bien, digamos, de manera jocosa en las fiestas, pero contextualizada con el tema del Escuadrón 201, que envía a México para apoyar, y entra ahí un temor presidencial de que probablemente los alemanes Sí. puedan tomar una represalia con nosotros, y dicen, vamos a hacer estos apagones. Eso es, en resumidas cuentas, la historia que nos está contando Víctor, que la retoma, Yuri retoma la canción original, y hasta que después Yuri recapacita y dice, oye, me está hablando de un abuso sexual, de un Era mi incesto. papá. Sí, si ustedes escuchan la canción, se darán cuenta de qué es lo que precisamente repensó Yuri cuando la volvió a cantar. Bueno, pero atrás de toda esta canción viene aquel contexto de los apagones. Sí, o sea, ¿qué estaba pasando en esa época? O cuando la ciudad se volvió a inundar de nuevo, ¿no? Después de tantos años que volvió a haber inundaciones. En una escena del Ceniciento, Tintán dice, ahora sí, ya que se inundó México, destapen las coladeras, haciendo referencia a que al ser la Ciudad de México asentada en una zona lacustre, eran renuentes o continuas las inundaciones, ¿no? Siempre cualquier lugar se nos va a inundar la ciudad. Y fuera de contexto, hoy lo seguimos viendo todo el tiempo, cada rato nos estamos inundando. Y finalmente, Víctor, otra cosa que alimenta precisamente el repasar la historia del cine mexicano, repasar las películas, incluso efectuar este tipo de recorridos, pues son las leyendas urbanas, ¿no? Alrededor tanto de las películas como de los actores, las actrices, las anécdotas alrededor de los rodajes, y sacarnos también de algunos mitos. O sea, durante muchos años, por ejemplo, mucha gente creyó que la Diana Cazadora, que está por acá más adelante, está basada en Ana Luisa Pelufo, y como que a mucha gente también se le olvidó y se le pasó que hubo una película que se llamó La Diana Cazadora, protagonizada por Ana Luisa Pelufo, que es de donde retoma la anécdota, que se instituyó por décadas en alguna parte del imaginario colectivo como la leyenda de la Diana Cazadora es Ana Luisa Pelufo. Así es. Sí, o sea, así como esas se nos han quedado tantas, bueno, puedo recordar alguna que puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser parte del mismo mito que siempre fue el Indio Fernández, y de que él es el modelo para la escultura del Oscar. Eso pues a lo mejor solamente él lo podría haber sabido con certeza, pero como era el indio fue un mito que se llevó a la tumba para siempre. Pues Víctor, un gusto que hayas estado en este episodio de Cinéfilos en Apuros, de que nos hayas sacado, que dijeras, a ver, vamos a andar de pata de perro, precisamente no para conocer nada más, sino para sentir esto que decías tú, esta conexión emocional con lo que es el cine mexicano. No, al contrario, gracias a ti por invitarme, y pues sí, nos situamos en una zona muy cercana al centro donde se conjuntan muchas locaciones, pero así como esta zona está plagada de muchas, hay otras que podemos ir recorriendo más alejados del centro, más alejados de este lugar que tantas veces se retrató, y movernos más hacia el sur, hacia el oriente de la ciudad, donde podemos encontrar otras locaciones que también han estado. En la Roma, por ejemplo, también hay muchas locaciones que han aparecido en las películas. Pues no se diga más, Víctor. De hecho, vamos a dejar la invitación abierta para que efectuemos esos recorridos en distintas partes de la ciudad. Vámonos por zonas, ¿no? Ahorita ya comenzamos con el centro histórico, y bienvenido al sur. Se sabe que yo soy tlalpense de corazón. Ándale, soy el rey de Tlalpan. Vamos a buscar los rastros de los olvidados por allá. Las grutas de Chucho el Roto, o sea, muchas cosas se pueden hallar por allá. Pues amigos y amigas de Cinéfilos en Apuros, ya escucharon, váyanse preparando porque no quiero que sea el primero. Voy a aceptar la invitación también de Víctor para extendernos hacia otro punto de la ciudad, y ya saben, compartan, denle like, pasen la voz, sigan sugiriéndonos temas, participen, porque aquí la conversación cinéfila la hacemos todos.